A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú. Ya estamos conectados con Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba TV, La Convención, Radio Madre de Dios, Puerto Maldonado. En Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Guanta, Radio Continental, canales de televisión como Onda Digital TV, Fuego TV, Quillabamba TV, transmitiendo también a Pensar Más con Rosa María Palacios, y las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, así como nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, hoy día es 25 de agosto del año 2023 y Rosa María Palacios nos va a analizar los principales hechos que han ocurrido en las últimas horas, como por ejemplo la medida que ha adoptado el Poder Judicial, que ha declarado fundada una parte de la demanda de habeas corpus que presentó Vladimir Cerrón en el caso de presunta corrupción que tenía. El fallo que ha dado el Poder Judicial suspende su condena y anula la inhabilitación para ejercer un cargo público. La pregunta es, ¿puede ocupar un cargo público el señor Vladimir Cerrón? ¿Puede postular a algo? Todo eso viene en el análisis de Rosa María Palacios. Y la otra noticia que ha hecho noticia durante las últimas horas es el caso del excongresista Michael Urtecho. ¿Lo recuerdan ustedes? Un congresista que creo que fue el primer mochasueldo, pues ha recibido una condena de 22 años de prisión, y su señora que le ayudaba también en este trabajito, Claudia González, le han dado 28 años. Esto será un precedente. Esto le esperará a los congresistas actuales que tienen el título de mochasueldos. También es otra interrogante que Rosa María va a analizar el día de hoy. Recuerden que tenemos varios mochasueldos, ¿no? La congresista Magali Ruiz, el congresista, la señora María Acuña, la congresista Rocío Torres, Katy Ugarte, María Cordero, también Heidi Juárez, Edgar Tello, Marlene Portocarrero. Hay un montón de congresistas mochasueldos. ¿Se tendrán el mismo destino del señor Michael Urtecho? No sé. Rosa María sí nos puede analizar y le vamos a preguntar sobre este tema y sobre el tema del señor Vladimir Cerrón. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Muy buenos días a todos nuestros oyentes en el Perú y en el mundo entero. Primero lo primero, tenemos que dar cuenta de las menciones de nuestros auspiciadores. Y empezamos con la Universidad Católica. La Pontificia Universidad Católica del Perú es la número 1 del país en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de acuerdo al ranking Times Higher Education 2023. Este logro refleja nuestro compromiso por la construcción de una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible. Visítanos en puc.edu.pe. Palestra Editores presenta el libro Justicia Climática, Vulnerabilidad y Protección, una contribución importante a la discusión sobre la justicia climática y su relación con los derechos humanos y la distribución de recursos. Sin duda, una lectura fundamental para aquellos interesados en la ética y la política del cambio climático, así como para aquellos que buscan soluciones justas y equitativas para abordar este problema global. Encuéntralo en palestraeditores.com o escribe al WhatsApp 993-554971. Y también tenemos un seminario, Negociación y Conflictividad Social, Recursos Naturales, Inversión Extranjera y Negociaciones Laborales.
días 29 y 31 de agosto y sábado 2 de septiembre. Expositores: Raúl Molina Martínez, Luis Jacobs Galvez, Roslem Cáceres López, Aníbal Sierra Alta Ríos, convenio con Brasilcom, la Universidad Federal do Rio Grande do Sul y el SIAC. Teléfono del SIAC 996-057 y 321. Muy bien. Y nosotros tenemos que hablar de tantas cosas, pero antes tenemos que recordarles que ustedes también nos pueden ayudar. Lo único que tienen que hacer es capturar el QR que aparece en pantalla y hacer una donación a través de cualquier billetera electrónica. Si no tiene acceso a una billetera electrónica, no tiene ya, pero tiene PIN, pero tiene una tarjeta de crédito, también nos puede ayudar entrando al PayPal que está en Radio Santa Rosa, en la página web www.radiosantarosa.com.pe. Es un sistema muy seguro de pago, muy sencillo de usar desde cualquier lugar del mundo, donde nos escuchan muchísimos peruanos. Así que muchas gracias por eso y gracias siempre a todos los que, en efecto, nos hacen una donación mientras estamos en el aire. Muy bien, Abel, en efecto, mochasueldos, empecemos por ahí. Una pena severa, es verdad, ayer hemos visto una sentencia severa, 22 años y 5 meses para el ex congresista Michael Urtecho y 28 años de condena para su esposa. ¿De qué delitos se les condenan? De un conjunto de delitos, por eso las penas son tan graves. No solamente es concusión, sino también enriquecimiento ilícito, también peculado, también lavado de activos. Y este se llama concurso de delitos, es lo que hace que la pena sea grave. ¿Ya está en la cárcel el señor Urtecho? No. ¿Por qué? Porque el señor Urtecho empezó su proceso en el año 2013 en Lima, cuando todavía estaba vigente el antiguo código. Por lo tanto, tiene derecho a apelar y una vez que esté consentida esa apelación, recién comenzará a ejecutarse su pena. Algunas personas me han dicho, bueno, pero tendrá arresto domiciliario. No hay arresto domiciliario, ojo, para condenados, ¿ah? No estén tan perdidos en el espacio. Para condenados no hay arresto domiciliario. Un condenado a lo máximo que puede aspirar es que lo internen en un hospital si está mal de salud, pero para condenados no hay arresto domiciliario. Esa es una de las grandes discusiones en el caso de Alberto Fujimori. No hay. ¿Qué disposiciones se tomarán ahora? No lo sabemos. El señor Urtecho tiene una enfermedad crónica, progresiva, incurable desde hace muchísimos años. Hay que decir que este caso se inicia en el 2013, en el segundo periodo parlamentario de Urtecho. Urtecho fue congresista del 2006 al 2011. Entró en la Alianza de Unidad Nacional y lo llevó el Partido Renovación, que era el partido que tenía en ese entonces Rafael Rey. En el 2011 postula con Solidaridad Nacional, que había sido parte de la alianza del 2006 que se llamaba Unidad Nacional. Entra al Congreso el 2011 y el 2013 Cuarto Poder saca la primera denuncia señalando que le recortaba el sueldo sustancialmente, además, a sus trabajadores. Por ejemplo, había una persona que era una técnica que debía ganar 4.000 soles y era en realidad la empleada del hogar de la familia Urtecho y le pagaban 400 soles mensuales. Ella se entera de que ganaba 4.000 soles cuando le llega una oferta de préstamo del banco y ella dice, pero ¿por qué me van a prestar plata si yo gano tan poquito? Y le dicen su sueldo mensual es 4.000 soles. ¿Cuál era la modalidad? Les quitaban las tarjetas de débito. Las tarjetas de débito se las quitaban el día de pago. Y la esposa del techo iba a un cajero automático cercano con todas las tarjetas de débito y hacía las transferencias a las cuentas de ella o de Urtecho. Hay además un desbalance patrimonial que no pudieron justificar, de ahí el enriquecimiento ilícito. Y hay también un problema grave de donaciones no entregadas. El señor Urtecho alegaba tener una ONG que entregaba sillas de ruedas a personas con discapacidad.
Lo cierto es que se le entregaron sillas de ruedas y no pudo acreditar que se hubieran entregado a las personas necesitadas, sino que estas habían sido derivadas a otros usos. Algunas sí se entregaron, pero un lote muy grande no. Además, se descubrió que tenía un edificio cuyo valor no podía costear con sus ingresos. Todo esto se fue probando en proceso, pero lo que hay que destacar son dos cosas. La primera es que el señor Techo tuvo posiciones muy importantes en el Congreso, estuvo en la mesa directiva con Luis Alba Castro, fue miembro de la Comisión de Ética y además su imagen iba acompañada de ser un evangélico practicante, militante y que invocaba a Dios cada tres palabras. Cuando se descubre todo esto, al principio lo niega, pero luego reconoce que efectivamente ha hecho esto y pide perdón entre lágrimas. Y el pobre hombre que no podía ni secarse las lágrimas porque está en un estado, como ustedes saben, de salud pues muy complicado, tiene una enfermedad crónica y fue un caso muy dramático, pero el Congreso hizo lo que tenía que hacer. Y en menos de 3 meses, primero, había sido sancionado por la Comisión de Ética, le impusieron su sanción de 120 días de entrada, e inmediatamente a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales lo acusaron y votaron favorablemente por su desafuero más de 80 congresistas. No les miento, en menos de 3 o 4 meses el señor ya estaba a disposición completa del Poder Judicial. El caso ya en el Poder Judicial sí tuvo muchos problemas, porque además, juzgado por el antiguo código, es un caso que ha tenido una fase de instrucción, muchas complejidades, pero finalmente ayer se sentenció. Pero el Congreso lo sacó inmediatamente. ¿Qué puede pasar en la instancia superior? Que probablemente se reduzca la pena. Conocemos asesinos, ¿no es cierto?, que han recibido 20 años, así que es probable que haya una reducción sustancial de la pena, pero que hay condena efectiva, que no quepa la menor duda. Reitero, hay un concurso de delitos, no solo es concusión, hay enriquecimiento ilícito, hay lavado de activos. Y por eso es incluso que la pena de la esposa es mayor, porque ella era la que tramitaba, ¿no es cierto?, todo este trasvase de fondos de una cuenta a otra. Entonces, el delito fuente, si quieren, es la concusión y la transformación es el lavado, que es gravísimo. Son los delitos que tienen penas más severas, el lavado de activos sobre todo. Entonces, enriquecimiento ilícito, concusión, lavado y en algún caso peculado, te arroja una condena larga. ¿Qué significa esto para los actuales mochasueldos? Bueno, todos los periódicos hoy lo tienen en portada. Tiemblan los mochasueldos. Bueno, es que a igual razón, igual derecho. La única diferencia es que no se van a demorar 10 años, porque estamos con el nuevo código que es mucho más célere en estos casos. Pero tal vez en 5 estén todos condenados. Y no estamos hablando de un congresista, estamos hablando de 10 congresistas. 10 cuyos casos no se han resuelto en el Congreso. Lo primero que el Congreso tenía que hacer era una sanción ejemplar de la Comisión de Ética, su suspensión de 120 días. En algunos casos les han dado amonestaciones por manejar mal su despacho. No hay una sanción, ni siquiera en el caso, digamos, flagrante, ¿no?, que tenemos varios, ha habido una sanción realmente ejemplar, por lo menos por la Comisión de Ética. Así que ya sabemos que eso no sirvió para nada. Y luego tenemos la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde hay 6 que a solicitud de la fiscal de la Nación, ¿no es cierto?, tienen que ser acusados por concusión. Y vamos a leer los nombres. La mayoría, bueno, los que ponen más son Alianza para el Progreso. Y estos casos proceden de denuncias de los propios
de los propios trabajadores que no solamente dan su testimonio, tienen sus transferencias bancarias y tienen los mensajes de WhatsApp donde les piden que entreguen dinero. En el caso de la congresista Cordero, además hay una grabación espantosa, tanto que a ella por lo menos la votaron de su bancada, ¿no? Ahí sí, por lo menos. Muy bien. Ahora, vamos a ver la lista completa, si no me equivoco. Por acá tengo, a ver, vamos a ver la lista completa. ¿Quiénes están? Rocío Torres, Alianza para el Congreso. Su caso sí está en la subcomisión de acusaciones constitucionales y en ética. María Acuña, Alianza para el Progreso, subcomisión de acusaciones constitucionales y también en ética. Magali Ruiz, Alianza para el Progreso, subcomisión de acusaciones constitucionales y en ética. Marlene Portero, Acción Popular, está solo en ética. Heidi Juárez, Podemos, aunque como ustedes saben entró por APP, subcomisión de acusaciones constitucionales y en ética. Katy Ugarte, no agrupada, en ética, pero su caso es muy parecido al de Soto. María Cordero Jontay, en subcomisión de acusaciones constitucionales y en ética. José Arriola, solo en ética. Edgar Tello, solo en ética. Luis Flores Ancachi, también de Acción Popular. Edgar Tello, del Bloque Magistral, solo en ética. Y a estos no hay que agregarle a Soto. Que Soto no está en ninguna parte. Bueno, sí, ya hay una investigación preliminar fiscal en este momento. Y se supone que ética va a ver el caso. 10. Entrevistado José Chevasco, ex oficial mayor, por su experiencia en el Congreso, entrevistado por Martín Hidalgo, que va a estar con nosotros en unos minutos, le dijo que él creía que el 20% de los despachos del Congreso tenían estas prácticas. Esta práctica es delictiva, o sea, les voy a leer lo que es el delito de concusión, para que no le quede a nadie duda de que estamos hablando de un delito, es el 382 del Código Penal, para los curiosos, de un delito que está claramente establecido en el Código Penal, como una conducta, ¿no es cierto?, reprochable a cualquier funcionario público. Y a veces los congresistas se olvidan que son funcionarios públicos. ¿Qué dice el 382? El funcionario o servidor público que abusando de su cargo obliga o induce a una persona a dar o poner indebidamente para sí o para otro un bien o un beneficio patrimonial, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 2 ni mayor de 8 años. ¿Ok? Esto es solo concusión, ¿eh? Nada más. El funcionario o servidor que abusando de su cargo, sí, pues es el jefe, ¿qué vamos a hacer, no? Obliga o induce, ni siquiera tiene que ser muy mandatorio, induce a una persona, su trabajador, a dar o por prometer indebidamente, dar en este caso, para sí o para otro, en este caso para sí, un bien o un beneficio patrimonial, parte de su sueldo, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 2 ni mayor de 8 años. Está ahí en el Código Penal. Yo ayer decía, si no quieren que les pase todo lo que le ha pasado al señor Urtecho, que confesó, que confesó públicamente. Lo mejor que pueden hacer es confesar públicamente, pero en el proceso, para que los procesen solo por concusión, porque si les chapan enriquecimiento ilícito y además lavado, ya sus delitos pasan a otro nivel. Acá tienen una máxima de 8. Si confiesan todo, dan información, colaboran, de repente solo tienen que pagar la reparación civil y les ponen una condena con inhabilitación, por supuesto, para la función pública, pero, en fin, sin pena efectiva, ¿no? Menos de 4 años. Pero no los aconsejan normalmente bien y van a seguir negando todo como siguen negando, ¿no? A pesar de las pruebas manifiestas, porque creen además que el Congreso los va a proteger para siempre. Miren, este Congreso, en el peor de los casos, se acaba en menos de 3 años. Y en menos de 3 años no ha vencido todavía el plazo de prescripción para que sean procesados. Y ahí se les acaba la protección.
En fin, el que estuvo con suerte ayer fue Vladimir Cerrón. Hay bastantes comentarios sumamente confusos, ¿no? Te llega por WhatsApps. Ahora Vladimir Cerrón va a ser presidente. ¿Ah? A ver, calma. Vladimir Cerrón fue condenado por negociación incompatible. Se le puso una condena final en la Suprema de 4 años suspendida. Primero se le puso 4 años y meses, o llegaba a los 5 años, y por eso fue a la cárcel. Y luego se le apeló y se le rebajó a 4 años suspendida. Muy bien. Pago reparación civil, inhabilitación para la función pública por un máximo de 3 años, me parece, y por eso no podía postular a la presidencia de la República. Él presenta un habeas corpus contra la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema se niega a aceptar la casación. Y el juez dice, la Corte Suprema no ha motivado correctamente, este juez de primer nivel que ve la aeropuerto, no ha motivado correctamente la negativa a la casación. Primer punto. Segundo punto, la sentencia no está bien motivada. Por lo tanto, ordeno que se expida nueva sentencia, lo cual es bastante raro, pero en fin, ¿qué cabe ahí? Ahí caben dos cosas. La primera es que el Ministerio Público apele de ese habeas corpus o el procurador del Estado apele de ese habeas corpus, que es lo que debe pasar. Y al apelar, en una segunda instancia, puedes tener una resolución que diga infundado el habeas corpus. ¿Ok? Y el otro camino es que ese juez, que ese colegiado, perdón, que sentencia a Vladimiro Montesinos, es decir, Vladimir Cerrón, emita nueva sentencia acorde a la motivación que ha sugerido el juez que tiene que tener la sentencia. Es decir, es un tema de forma, de forma. ¿Eso significa que el señor Cerrón va a ser ministro mañana? No, pues por un temita que creo que queda para todos claro. ¿Quién lo va a hacer ministro? ¿Dina Boluarte? No, no. Así que no creo que se cumpla su deseo o el deseo de algunos que están muy aterrados. Dos, en este momento no hay elecciones generales. ¿Y si las hubiera? ¿Y si Vladimir Cerrón postulara a las elecciones? ¿Ustedes creen que le va a ir bien en esa elección? Yo tengo mis dudas, ¿eh? Pero no hay elecciones en este momento y calculemos que en el lapso de 6 meses o un año, que es lo mínimo que necesita para hacer una elección, el Poder Judicial tiene que haberse pronunciado, sea en la apelación del habeas corpus, sea en el caso principal por la sentencia ya interpuesta. Así que no es una gran victoria, por si acaso. Es un habeas corpus concedido en parte. A mí me sorprende lo fácil que los manipulan en WhatsApp y algunos nos hemos tenido que pasar explicando que no significa que mañana el señor va a ser ministro. ¿Lo podrían hacer ministro mañana? Técnicamente sí. La pregunta es quién lo va a hacer ministro. ¿Dina Boluarte? Además no puede ser asesor del Congreso, porque su hermano es congresista, pues. Eso es nepotismo. Y ese sí es su hermano, ¿eh? De todas maneras. No es como la cuñada, que no es cuñada porque es tía de tu hijo. No, este sí es hermano, no hay discusión. Así que con que le sigan pagando con dinero del Estado que se le entrega al Partido Político Perú Libre, más que suficiente. Muy bien, ¿qué más tenemos sobre la mesa? Abel, hay varias cosas. Bueno, hoy día la República pone en primera plana algo que es bastante controvertido, ¿no? Fujimoristas deberán pagar 700 millones de reparación por el caso a las peruanas. No es necesariamente así, ojo. Es decir, no solo los fujimoristas, sino todos los imputados, lo que incluye a toda la familia Ramírez. Esa es la reparación civil que ha pedido la Procuraduría. Los afectados, sí, son todos los coimputados.
y está coimputada Keiko Fujimori. Eso sí es verdad. Pero que llegue a pagar, muy difícil, ¿no? Alberto Fujimori nunca ha pagado la reparación civil que se le indicó por su caso. Imagínense ustedes que Keiko Fujimori vaya a pagar algo por los casos de ella. Pero en todo caso, lo que sí se ha aceptado es la solicitud en el proceso de la pretensión de la Procuraduría. ¿Esta pretensión es real? Eso se verá en la sentencia. Simplemente se ha presentado la pretensión. Ojo, no se confunda. Y lo segundo es que también hay una nota sobre la situación legal de la presidenta de la República respecto a las muertes en las protestas. Lo que queda claro acá es que el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, reconoció que informaba a la jefa de Estado de los acontecimientos. Y la segunda cuestión que se está viendo es el discurso de la propia Dina Boluarte, porque Dina Boluarte justificaba lo que pasó con varios discursos que se van sosteniendo en diciembre y enero. Ustedes recordarán que ante la empresa extranjera señaló que eran ponchos rojos bolivianos que tiraban balas dum dum en una avalancha en el aeropuerto de Juliaca. Nada de eso es cierto. O que eran terroristas. El propio señor Otárola, hasta hace muy poco, ha dicho que eran terroristas y narcotraficantes. Y de esa manera justificar las acciones del Estado. Pero además se entregó bonos a los policías que participaron. Y esto se parece mucho a los ascensos y reconocimientos que tuvo Alberto Fujimori para el Grupo Colina. Cuando tú premias una acción delictiva, el mensaje que das es que estás apoyando el acto que acaba de realizarse. Eso en el tiempo del proceso va a tener una lectura. Por lo tanto, la cuestión para Dina Boluarte sí se complica, aun cuando estando judicializada toda su situación, ella no se le mueve un pelo. Como decíamos, tiene una agenda de infarto, ¿no? Actividades policiales, castrenses, ceremonias, ¿no? Culturales, pero un poquito de embajadores y no más que eso. Eso no basta, por supuesto. En fin, ¿qué más tenemos? Lo de Urtecho ha conmovido a todos, la verdad, porque ha sido dura la sentencia, pero así estamos. Ah, sí, un ex asesor de Susel Paredes recibe cadena perpetua por violación. Una pena muy severa que ha sido celebrada por la misma Susel Paredes en sus redes sociales, hay que decirlo. Se trata de una mujer trans que se acerca a dos menores de edad y les solicita eh, que traigan les acerca a uno y le pide que traiga a dos amiguitos menores para tener relaciones sexuales con ellos a cambio de un pago. Los niños, que no son tontos y estaban bien formados, inmediatamente informaron a sus padres y sus padres inmediatamente hicieron la denuncia. En primera instancia, esta persona ha recibido una cadena perpetua, que es la pena que, ojo, corresponde a, o sea, es lo que dice el Código Penal. Los violadores de menores de edad tienen perpetua, y perpetua es para siempre. En fin, hay una revisión a los 35 o 40 años de condena, pero es una revisión que viene después. Eh, esta no es una pena menor y por lo tanto hay que tener en consideración que Susel Paredes no es la que ha estado en juicio. A mí me hace gracia, porque todo el día Susel Paredes, y el nombre del fulano ni lo sabemos. Le dicen, se hace llamar Tiffany, pero en realidad se llama Marvin Gómez, y fue condenado por abusar sexualmente en realidad de tres, no de dos, de tres menores. Eh, Tiene 32 años, fue sentenciado en primera instancia por el Poder Judicial y fue encontrado culpable del delito de violación sexual en agravio de dos menores, en primer término de 12 años. El fallo ha sido emitido por la Corte Superior de Justicia de Lima Norte mediante el Juzgado Penal Colegiado Especial
en los delitos asociados a violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. También tiene que pagar una reparación civil de 160.000 soles y hay un adolescente que también es un agraviado, eh, el delito de cliente adolescente menor de 14 años. Así es. Muy bien, a este señor Marvin Gómez se le encontró en enero del 2022 en el distrito de San Martín de Porres. Ahí fue aprehendido. Enero del 2022, miren ustedes, agosto del 2023, un proceso que ha tenido los plazos que debe tener, ¿eh? Porque con el nuevo código, estos son los plazos que tiene que tener para una primera instancia, por supuesto. Así que bien, sin discusión, esa es la pena, esos son los plazos y eso es lo que ha procedido. ¿Qué tiene que ver con Susel Paredes con esto? Haberle dado empleo a este sujeto o haberlo empleado en su despacho, pero apenas se conoció su detención, fue obviamente expulsado y evidentemente ella ha celebrado la severidad y celeridad de la condena en estos casos. Muy bien, son las 8:32. Vamos a la pausa y regresamos con Martín Hidalgo, que siempre nos ayuda en estos casos, porque estoy casi segura que el caso de Michelle Urtecho no es el primero. Yo creo que hay un caso anterior. Vamos a buscarlo en un ratito y también hay otros casos que no se han resuelto, que están en cola. Casos que vienen del Congreso del 2016, el caso de la congresista Robles, si, no me acuerdo, si mal no me acuerdo, y tenemos también el caso de, hay dos, me estoy olvidando, Lisbeth Robles y una más, dos. Y también en el Congreso corto hubo un caso, entonces me parece que hay 3 pendientes. Y luego viene el bolondrón, ¿no? Tenemos 10 en este momento. Y además hay que decir que estos congresistas, los 10 que están bajo sospecha, digo bajo sospecha porque, bueno, ese es el procedimiento, han sido premiados, ¿ah? Con vicepresidencias, secretarías, en la conformación de las comisiones, conformación de la que vamos a hablar hoy. Muy bien, pausa y volver. Sí, Rosa María, antes de ir a la pausa, hoy día se ve también el caso de la señora Betsy Chávez. Ella está pidiendo que le quiten la prisión preventiva. ¿Crees que el Poder Judicial hoy día le digan vaya a su casa, tenga otra forma No, no de... creo. Ella sigue, va No a creo. seguir 18 meses. No creo. Le han dado 18 meses de preventiva. Lo que esperamos todos es que en estos casos, lo que la justicia actúe en el procedimiento de la forma más rápida posible. O sea, miren, lo que está examinando el Poder Judicial en el caso del golpe de Estado son acontecimientos básicamente de las últimas 24 horas de Pedro Castillo, tal vez un par de semanas antes, cuando ella asume como primera ministra. Entonces, yo creo que la investigación preliminar, que ya concluyó, tiene que haber arrojado evidencia suficiente como para que la etapa preparatoria sea corta y se acuse, por el amor de Dios, se acuse. Y al acusar, inmediatamente se pase a juicio oral y que los 18 meses alcancen para llevar a una persona a juicio. Lo que tú no puedes tener es a una persona en prisión preventiva y no desarrollar ningún acto procesal más hasta que se cumplen los 18 meses. No haces una sola diligencia, no haces nada. Entonces, ups, ya se venció el plazo. Ahí sí, la prisión preventiva se convierte en una condena adelantada y eso está prohibido. Entonces, en la medida en que la Fiscalía, en este caso, la Fiscal de la Nación, desarrolle con la debida diligencia todos los actos que tiene que realizar y acuse, y en la Corte Suprema se pueda pasar a juicio oral, Betsy Chávez tiene que permanecer en prisión. El caso de Aníbal Torres se ha considerado su edad, su estado de salud y otras atingencias. Y además hay que decir que tanto Betsy Chávez como Aníbal Torres tienen otros procesos también. Pero en el caso del golpe de Estado, que es el que interesa para la razón por la que Betsy Chávez está en prisión, yo no creo que la dejen en libertad.
porque los hechos no han cambiado. Lo que le imputa a la fiscalía y ha reconocido el juez es que ella puede alterar la actividad probatoria. Y si ella puede alterar la actividad probatoria, es un peligro para el proceso que esté fuera de la cárcel. Esa es la situación. Y esa alteración de la actividad probatoria ha sido demostrada con una serie de hechos que ella ha realizado desde el 7 de diciembre hasta el día en que fue sometida ya a la restricción de la prisión preventiva. No se lo deseo a nadie, ¿eh? Ojo, yo no le deseo la cárcel a nadie, ni al señor Urtecho, ni al violador. Bueno, al violador sí se la deseo, la verdad, pero en fin, no le deseo una desgracia a nadie, pero tú tienes que responder por tus actos, pues. Consecuencias lógicas. Tú cometes un delito, vas preso. Esa es la consecuencia. La señora Betsy Chávez está profundamente involucrada en un golpe de Estado, que por más que la defensa del señor Castillo dice que no existió, sí existió. Es como el caso de los fujimoristas, que dicen que no existió el golpe de Estado. Bueno, sí existió, pues podrás cambiar un texto escolar, pero sí existió. Es un golpe de Estado. Y Alberto Fujimori y su gabinete sí fue procesado por ese golpe de Estado, ojo, muchísimos años después, pero sí hubo un proceso. Y en el caso de Betsy Chávez tiene que haber un proceso porque es delito de rebelión. También es delito y también está en el Código Penal. ¿Para qué se mete a dar un golpe de Estado, pues? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Sí, es una mujer muy joven, efectivamente, hay muchos eh, consideraciones a su favor, pero si cometes un delito, tienes que responder por el delito. Así de fácil. Muy bien, pausa y regresamos. Así es, Rosa María, agradecemos a Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, que presenta a la comunidad jurídica su nueva colección Diálogos Europa-América, la cual busca visibilizar y fortalecer la construcción de un discurso común sobre el derecho entre Europa y América. Revisa los títulos disponibles en palestraeditores.com o escríbenos al WhatsApp 993554971. Volvemos con Martín Hidalgo, cronista parlamentario. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios, desde Radio Santa Rosa para todo el Perú y el mundo. Ya se encuentra Rosa María con Martín Hidalgo, cronista parlamentario. Rosa María, adelante. Así es, estamos con Martín Hidalgo para conversar sobre el Parlamento. Martín se ha convertido en el experto en cubrir la fuente y además acaba de publicar, como ustedes saben, un libro que presentamos en este programa cuando se jodió el Congreso, con entrevistas a congresistas de distintas bancadas, de distintos orígenes, de distintos periodos, para conocer mejor por qué el Congreso está como está. Pero hay que decir que rápidamente hemos encontrado un precedente anterior a Michael Urtecho. Y se trata del congresista Manuel Lajo, que fue también denunciado constitucionalmente en el año 99. Se le encontraron una serie de documentos, un cuaderno donde apuntaba lo que mochaba, que tenía que donarse a una ONG, pero el caso terminó siendo archivado, por si acaso. Pero sí existe el precedente, ¿verdad? Gracias, Sí, Martín, por estar con correcto. nosotros. Gracias a ustedes por la invitación nuevamente, a ti, Rosa María, Abel, siempre encantado de estar acá con ustedes. Efectivamente, el caso de Manuel Lajo data del 99. Lamentablemente, si bien el Congreso lo destituyó en el 2002 aproximadamente, es que el caso termina siendo archivado en el Poder Judicial. Lo que suele pasar con estos procesos largos es que en muchos casos se termina consiguiendo que los denunciantes cambien sus versiones, no vayan al Poder Judicial y los casos terminan cayéndose, Y ¿no? hay que decir que hasta el año 2000, o hasta el año 2001, 2002, yo diría, después hay una serie de reformas, los delitos contra la administración pública tenían penas muchísimo menores. Correcto. O sea, enriquecimiento ilícito, que era el más grave, tenía 10 años. Y el resto tenían penas muy bajas. ¿Ya? Entonces, eh, la verdad es que las penas se han agravado, ahora conclusión tiene de 2 a 8,
pero a él le formaron proceso por concusión, Sí, por exactamente por conclusión, el fue el mismo, delito de concusión. Por el delito de concusión. por Y de ahí concusión, en porque él adelante hemos tenido varias denuncias de recorte de sueldo. Lamentablemente no han terminado en sanciones más allá del fuero legislativo. Efectivamente, el caso Urtecho es el primero que ha recibido una sentencia ya exactamente. judicial después de un proceso de 10 años, además, porque estamos hablando de 2013, estamos en 2023. Y en el caso de Urtecho se agravaba porque tenía otros delitos, como enriquecimiento ilícito, que también, por el No, caso, y a su, descubrieron que había construido un edificio claro, no, y a su esposa le de han 5 puesto pisos. lavado, y lavado de Sí, activos. Entonces, el sí, lavado es el más grave, eso es 20 años de máxima. Entonces, ahí se agrava, porque la concusión tiene 8 de máxima, pero el enriquecimiento ilícito tienes 15 más lavado tienes 20 y ahora las penas sí se suman. O sea, es un asunto bien grave. sí. Pero, Mm, como tú dices, es la primera sentencia efectiva, no la primera acusación. Y no. acá viene la primera diferencia. El Congreso, en el caso de Manuel Lajo, en el caso de Michelle Urtecho, actuó rapidísimo. Y Lo los que no operó fue la destituyeron. justicia. Y los destituyeron rápidamente y en un proceso limpio, claro y contundente. Cosa que no vemos hasta la fecha, ¿no? Desde el primer caso ya son 6 meses, creo, en este Congreso. El primer caso fue el de Magali Ruiz, que ya la blindaron en marzo, y ya estamos a agosto, casi septiembre, y no hay ninguna sentencia, no hay ningún indicio de que la Comisión de Ética vaya a pisar el acelerador para ver los casos pendientes. No veo visos de que eso vaya a cambiar con el congresista Diego Bazán, el nuevo presidente, el anunciado nuevo presidente de la Ahora, Comisión de Ética. hay también los casos, como decíamos, me parece que son de Lisbeth Robles, del Congreso 2016-2021, y hay dos más que están en la lista de espera. Hoy día los he escuchado en la Radio Sarrona, en la lista de espera para ver qué se hace con ellos en el sistema de justicia. No, en este Pero caso en es el caso, Sonia de Acción Popular, del congresista de sí, Arequipa, yo me acuerdo sí, que sacamos el caso en el comercio y ella también fue denunciada y su caso estaba en la fiscalía. Pero son procesos que tienden a tomar bastantes años. Miremos el caso Urtecho, que tiene un tema aparte por el hecho de que pasó la pandemia y que todo eso retrasó todos los procesos judiciales. Pero aún así, estamos hablando de casos de 2020, que son casos que ya tienen 3 años y que todavía no se pueden resolver, ¿no? Son casos no, complejos, además porque hay que conseguir los testimonios. claro, el caso de Urtecho está en juicio oral desde hace 3 años, Correcto. desde el 2020 hasta, o 2019, creo que el juicio oral. Es 19. larguísimo, el juicio oral más largo de la historia, ¿no? Pero, claro, con una pandemia por medio y todo lo demás. Pero Pero en este, él ya sabía que se venía la sentencia. De hecho, yo lo intenté entrevistar para mi libro y él me dijo que lo consultó con el abogado, me dijo, no, la sentencia está muy próxima, no puedo declarar todavía. Entonces, claro, que quedó ahí, ahora, ¿no? el caso de Urtecho es un caso especial también, porque él confiesa ante todo el país, llorando, ante su bancada, ante el Congreso, ante el país, que es un mal hombre, que ha mentido, que, bueno, más o menos que el demonio se apoderó de su corazón, que ha sido un hipócrita, un mentiroso, y que se arrepiente, que no puede vivir así. Entonces tú veías un hombre quebrado por el peso de la conciencia, porque había sido congresista 5 años, y este era su segundo periodo. Entonces ya tenía como seguramente 6 o 7 haciendo lo mismo. Y Entonces, había sido vicepresidente y había tenido acceso a muchos cupos de trabajo dentro de la administración parlamentaria. Entonces había tenido mucho acceso a poner personal y a ese personal recortarle sueldos, ¿no? Después lo que le descubren es que tenía un edificio de 4 o 5 pisos en el norte del país y pues que su esposa, tengo entendido, no, por ese entonces no tenía un su trabajo esposa fijo. era la que les quitaba las tarjetas de débito, se iba al banco con las claves, sacaba la plata y la depositaba en su cuenta. Sí, Y claro, además había le un claro decía, le desbalance, había un decía, claro desbalance, ¿no? le decía al chofer, ya pagaron, vamos a cobrar. Y ella llega a tener un balance de balance patrimonial con él importante, de más de 1 millón de soles. Sí, solo, Y sí. luego, claro, hay unas sillas de ruedas que no se entregan, que esto es bien escandaloso. Es decir, el caso tenía sus complejidades también, pero sumó delitos, pues concusión, enriquecimiento ilícito, lavado, me parece que peculado también.
Tenía todo, porque incluso habían boletas de pago de supuestos almuerzos ahí en el norte del país, que me acuerdo que Cuarto Poder fue a los locales y no había espacio para servir tantos platos como decían que habían servido, o los mismos dueños de los locales no reconocían los montos o los servicios entregados, ¿no? Había un montón de hechos irregulares que se sumaron finalmente. Yo creo Claro, que eso es básicamente por lo cual el caso termina con una sentencia firme, ¿no? Porque no es claro solo que el en caso del corte de realidad sueldo. si mal asesorado, porque si él mostrando este arrepentimiento público hubiera mostrado el mismo arrepentimiento el primer día del juicio y lo hubieran sentenciado en ese momento, hubiera tenido una pena muchísimo menor, que la va a conseguir en una apelación, pero se la bajarán pues a 15, a 17, o sea, y además no hay arresto domiciliario para sentenciados en el Perú, no hay. Sí. Él apeló mucho en el juicio al tema de su condición especial, ¿no? A que creo que incluso en algún momento le revocaron algún tipo de medidas por esta situación, sobre todo después de la pandemia. Sobre Pero todo claro, porque ya él, después no le ha servido, ¿no? no, lo que él decía era, mi esposa no puede ir presa porque es la única persona que me cuida, Claro, ¿ya? claro. Y me dejan con dos niños, absolutamente desamparados. Entonces, hubo cierta, sí, benevolencia con su situación médica, pero al final del día lo tenían que sentenciar. Ahora, como dicen en el Perú, a la gente no le entra balas, ¿no? Después de conocer el caso de Manuel Lajo fue como una primera clarinada, cambio de siglo, luego vino el Urtecho, luego del 16 al 21 hubieron dos casos más que no se han resuelto, y luego viene este Congreso que viene con todo. Y lo dice en tu libro, Chevasco, dice que él sospecha, por su experiencia, que un 20% de los despachos parlamentarios están sujetos a esta modalidad delictiva. Eh, ¿Cómo crees que va a reaccionar el Congreso que tú conoces, estos congresistas, a la sentencia de Urtecho? Ahora más que nunca creo que van a buscar el blindaje, ¿no? Repetir la figura que han usado con el caso de Rocío Torres, Magali Ruiz y Heidi Juárez, que es que busque simplemente una sanción de amonestación pública más un descuento de 30 días de haberes, bajo el argumento de que si se hizo, lo hicieron los asesores, ellos no sabían nada y que se les está sancionando como amonestación pública por ellos no haberse dado cuenta que sus trabajadores estaban haciendo mal los manejos del dinero en el Claro, despacho. para que la gente tenga idea, las primeras resoluciones de ética, no lo que recomendó el cuerpo técnico, lo que acordó la Comisión de Ética y que se ha presentado al Pleno y en algunos casos ya se ha aprobado, ¿no? Es una amonestación por mal manejo del despacho, o sea, por desorganización en el manejo del despacho, porque los trabajadores hacen estas cosas, Sí, cuando es solitos. amonestación pública, además no vas al pleno, entonces simplemente se Claro, queda en comisión y ya está, y se lavan las manos y todo. buena anotación. Una Sí, amonestación que ya son 3 de los 10 casos que están, 3 han tenido exactamente la misma respuesta, ¿ok? Ahora viene el caso de María Cordero. que es un caso que está con una suma de pruebas que son irrefutables. El tema del cajero, hay audios, a diferencia de los otros casos, El hay audio de audios. ella gritándole, vamos al cajero que me des la plata, Hay y chats, hay testimonios de trabajadores en temas administrativos dentro del Congreso, donde se ha visto el caso también. Lo que ha pasado con este caso es que la congresista ha venido dilatando las audiencias diciendo que estaba mal de salud, presentando licencias, y la comisión que también lo ha aceptado toda su licencia. Una licencia le puedes aceptar, pero a dos, tres licencias, ahora, eh, su partido le ha expulsado del partido y de la bancada. Ok, por lo menos en ese caso es el único que es el la única partido ha bancada. tratado, la Fuerza bancada, ¿no? Popular es la única bancada que ha emitido algún tipo de sanción por el tema de recorte de sueldo. Exactamente. Por lo menos, de hecho, esto ya es demasiado descarado. Pero la señora María Cordero sigue visitando, a pesar de su mal estado de salud, Alberto sigue Fujimori. visitando a Alberto Fujimori toda la semana, ¿no? Parece que comparten su pena, porque, No, claro, y además ya encontró cobijo, ¿no? Es otra de las cosas con el Congreso. Unidad y Diálogo, esta nueva bancada que se formó con Edra Medina, con Juan Burgos y otros congresistas, le ha dado cupos hasta en 11 comisiones.
5 de titular, porque es lo máximo que te permite el reglamento, y 6 como exitario. Es como si ella estuviera en una bancada, no se puede unir formalmente por este tema de la expulsión, pues tiene que resolver, y el reglamento lo impide, pero en la práctica es una congresista que está perteneciendo a una bancada, porque tiene todos los cupos y los beneficios que te da una bancada, le han cedido 11 cupos. O sea, ella va a seguir actuando normal, ¿Por qué? porque los congresistas creen, porque saben que no pueden sancionar o excluir a alguien por recortasueldos, porque mañana más tarde les puede pasar a ellos. Entonces todos están en ese miedo de no le hagamos a ellos lo que no nos gusta, no nos gustaría que nos hagan a nosotros mañana más tarde, si alguno de los asesores, porque ahora lo que está pasando es que varios asesores están saliendo a denunciar, a acusar estos casos. Algunos dando su nombre, algunos otros no. Entonces, están como que poniendo los parámetros para definir el blindaje mañana más adelante y un congresista no se ve excluido. ¿Qué es lo que debería pasar, no? Si tienes una denuncia tan grave, deberías no poder presidir una comisión, mucho menos tener un alto cargo en algún puesto del Martín, Congreso. pero demos un pasito más atrás, ¿ya? Para entender el fenómeno. O sea, Manuel Lajo en el 99 era un paria, era una persona que, digamos, desarrolló esta conducta criminal al margen de los tres congresistas que conocemos en años posteriores, digamos que también. Sin embargo, cuando tú ya tienes 10, con Soto es el décimo, tienes 10 congresistas en la misma modalidad, aquí está pasando algo que tiene que, digamos, ser dilucidado como fenómeno, porque además los congresistas no ganan mal. En el 95% de los casos, creo que tú hiciste la estadística, ganan más de lo que ganaban antes de ser congresistas. Es decir, su situación económica en el 95% de los casos es mejor. ¿Por qué entonces esta angurria de recortar sueldos? Porque la mayoría ve que estas joyerías que tienen en el Congreso se les va a acabar en 2 años y que no tienen, entre comillas, el privilegio que tenían en anteriores periodos, que podías reelegirte y seguir extendiendo este beneficio de tener un buen sueldo, tener chofer, tener seguridad, tener todo el espacio para hacer todo tipo de actividad y que te den honoris causa. Hoy he visto que una universidad está dando honoris causa a Esdras Medina, a Alex Paredes, que jaló los exámenes de docente, pero le van a dar honoris causa, porque eso te da el Congreso, eso hace que por querer tener aliados las universidades les dan honoris causa. Entonces, estos beneficios no lo van a poder tener más allá de los 5 años. No, le Sí, van a, discúlpame, ya, yo no he visto la noticia, pero le han dado a Esdras Medina un, sí, sí. Lo voy a un buscar. honoris, un honoris causa de qué? ¿En qué universidad es esa? Ahorita te digo, voy a buscarlo ¿En acá. una licenciada? ¿En una universidad licenciada? No puedo Yo te diría que sí, creerlo. porque acá está, rector de la Universidad Nacional de Piura, ¡Ah, Santos caramba! Montaño. Claro, Otorgará pues. honoris causa a los cronistas de Edras Medina, Alex Paredes y Miguel Sixio. El evento va a ser, la ceremonia es el 28 de agosto, es mañana. No, sí, no, pasado mañana. 28 de agosto a las 6 p.m. en el Auditorio Manuel Moncloa y Ferreira de la Casa de Estudios. En Piura, para En los Piura. amigos piuranos, ya tienen un lugar donde ir el lunes 28 a las 6 Lunes. de la tarde, le dan a tres congresistas el honoris causa de la Universidad Nacional de Piura. Y lo más gracioso es que el congresista Les Paredes hace poco en Panorama salió una denuncia de que habían detectado que habían falsificado documentos cuando trabajó en otro lado. Salió entre los congresistas que jaló el examen docente. No ha pasado el eh, examen docente y No le ha van a dar pasado. un honoris causa. Ahora, ojo, ya sabes lo que vale la universidad si le da honoris causas a estas personas. O sea, Correcto. no se degradan estas personas, se degrada el La valor de la universidad. calidad de la Sí, universidad, que es totalmente. una universidad pública que está en el grupo del asalto a la SUNEDU. Sí. Por eso los están condecorando, porque eso es parte del asalto a la SUNEDU. Pero la vanidad, dicen que es el pecado favorito del diablo, la vanidad los gana, pues, es que es hacer el ridículo. Ya asaltaron la SUNEDU, pero esto es ridículo, Entonces, estos beneficios no los van a volver a tener en su vida, porque no lo merecen. O porque sea, no los porque merecen totalmente, y porque difícilmente vuelvan a acceder a un cargo público.
con la mala gestión que están haciendo en este Congreso. Entonces, yo creo que hay muchos más congresistas que quizás ahorita ya pararon la mano y dijeron, ahorita Claro. ya hay que dejar de recortar porque los casos están saliendo, pero cada cuando pase la ola y hacia fin de año, próximo año, Y van a volver además, a hacerlo, ¿no? porque Martín se desarrolla una dinámica que puede ser muy perniciosa, que es ese trabajador que le han recortado el sueldo y lo sabe, después lo va a chantajear todo lo que quiera. Sí, Porque, sí, 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 porque es bien sencillo, si yo hablo, te caes, tú te vas preso, más que te claro, caes, te vas preso, vas a prisión. sí. Entonces, Sí, no, y además hay una serie de coacciones sobre los mismos trabajadores, ¿no? Oye, no vas a poder volver a trabajar en el Congreso, no vas a poder tener los beneficios que tienes acá, va a ser difícil encontrar trabajo en otro lado, y no hay mecanismos dentro del Congreso para que los trabajadores puedan ir a hacer una denuncia y se proteja su identidad y por ende se proteja sus Martín, trabajos. para que se entienda bien, si yo soy, no sé, una abogada con experiencia, quiero trabajar en el Congreso, creo que puedo hacerlo, lo voy a hacer bien. Hay un concurso público, quién me Desde el, contrata, cómo Desde el llego al... 2009 no hay concurso público para personal del Congreso. Desde el 2009. Mira cuántos años han pasado. Se intentó hacer ahora, pero siempre quiere tratar de direccionarlo Claro, porque quiere meter a su gente. Si quieres trabajar en el Congreso, tienes que tener algún congresista, ya sea en un despacho o algún congresista de la mesa directiva, que te haga entrar a alguna de, de las áreas ya. administrativas del Congreso. Una vez, claro, entonces yo ya entro recomendado por un bueno, entro a trabajar con un congresista. Muy bien. Y ese congresista se va, pues porque no lo reeligen, pues ya lo realizó, por lo que fuera. ¿Qué hago para quedarme? Eso pasa normalmente entre julio y agosto, vas a ver un montón de gente en pasos perdidos con su folder buscando congresistas, tratando de que los rescaten hacia otras áreas, otros despachos, instituciones. Además que en el Congreso hay un sistema también bastante raro de que los contratos, a los personal que no es despacho, los contratos son 3 meses, 6 meses, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay toda una movida en el Congreso porque los últimos contratos que dejó la gestión de Williams se vencen en septiembre. Ya, Entonces, APP lo que ha comenzado a hacer es cambiar todas las jefaturas de recursos humanos, logística, bla, 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 que son las áreas donde normalmente concentran más gente, y están esperando que sea septiembre para sacar toda la gente que dejó William, no renovarle ese contrato y comenzar a meter a su propia gente, no toda la gente de APP. Y eso se da en todos los cambios de presidencia, ¿no? pero claro, pero en esas rotaciones, que son una tómbola, todo el mundo trata de colocarse nuevamente, Todo ¿verdad? el mundo Es una tiene especie de colocación. concurso para ver dónde me coloco. El tema es que eso ha generado que el número de trabajadores en el Congreso solo se incremente y ya estamos llegando casi a 4.000. Sin contar pensionistas, lo que pasa es que en la planilla hay pensionistas. Sacan los pensionistas de lado, son 3.100, 3.200 trabajadores, varían más o Y menos. con, y con pensionistas, Con pensionistas son como 4.000. Pero los pensionistas son personas que no laboran, no son personas que se no, les no, deposita yo dinero. lo sé, pero Es una sale de carga, es una carga de planilla, sí, es una correcto. carga de planilla, o sea, también Sí, la tienes sí. que tener en cuenta. Y ahí ¿Ya? tienes ex congresistas, ex esposas, ex hijos de ex parlamentarios fallecidos ya, de ex Claro, presidentes. Y sí, son 4.000 personas a las que el Congreso les deposita dinero mensualmente, ¿no? exactamente. Entonces, esas 4.000 personas van a luchar ferozmente porque además son buenos sueldos y No, sin... además que son buenos sueldos, es una serie de beneficios que no se encuentran en ningún sitio. Te pagan escolaridad si no tienes hijos, cada 6 meses tienes un bono, que es una especie de CTS, Son unos tienes bonos fabulosos, además un tienen sueldo adicional 50% de bonos. un sueldo Nos adicional por enteramos, vacaciones, tienes, nos y el enteramos de mejor los seguro que te bonos puedes imaginar. claro. No, a ver, son para los que trabajan en el Congreso, es régimen laboral de la actividad privada. Régimen laboral no público, sino régimen laboral de la actividad privada. 14 sueldos, un mes de vacaciones, CTS, más, no sé, en realidad son 15 sueldos, más seguro médico privado, más Alimentación, alimentación. alimentación. Olvídense, o sea, no hay empresa privada, hay empresas privadas que pagan ese tipo de beneficios, pero que producen algo. Con Además, acá, productividad, con KPIs, claro, acá con bonos. nadie mide la productividad de un trabajador de Congreso. No.
No, Y la sensación, y los que miden en los despachos lo miden mal, ¿no? Porque te miden por cuántos proyectos de ley me haces al mes, ¿no? no, Si me fatal. haces 10 eres un buen trabajador. Y los 10 Claro. son declarativos, pero no importa, he presentado 10 Ahora, proyectos. esos trabajadores que están sujetos a esta, digamos, extorsión mutua, porque de un lado yo acepto porque quiero un beneficio y del otro lado tú me sacas, ¿no es cierto? Son muy entusiastas. O sea, los chats de la oficina del señor Soto Sí. son chats de gente camiseta, ¿no? El, su asesor que dice él me pague el almuerzo, es un buen hombre. Es como si todas las relaciones fueran clientelistas. ¿Qué me Son das? clientes. Todas las relaciones, pero las relaciones intradespacho, ¿no? Ya es una cosa, todo es clientelista. Y el problema es que esas personas lo único que tienen que hacer es producir buenas leyes, cosa que nadie puede hacer por ellos. La única cosa que nadie puede hacer por ellos, hasta fiscalizarlo puede hacer el Ministerio Público, pero nadie puede producir buenas leyes. Y si tú estás horas de horas bloqueando comentarios adversos a tu jefe o creando perfiles falsos como troll para insultar a los que insultan a tu jefe, ¿a qué horas trabajas? No tiene sentido, no tiene sentido. No tiene sentido, pero es una práctica que en los últimos años se ha venido desarrollando, de los despachos que se destinan a parte de su personal a responder a los comentarios negativos que hay en redes sociales. Yo me he cruzado alguna vez con una persona que trabajaba en un despacho, no sé de quién, que me dijo, oye, yo trabajaba con tal congresista y la congresista nos ordenaba que te respondiéramos a todos los comentarios que hacía sobre ella. Y que te respondiéramos y que creáramos cuentas para responder. Me Con su reía, pero plata, en sí su hay tiempo libre, personal. encantado, pero no con los trabajadores del Congreso. Ahora, hay No, pues algo, los destina, ¿no? Es algo que no tiene sentido, pero no, lo no, además hacen. Es lo algo ha dicho, común. Nano Guerra García lo ha dicho en una entrevista, Que tienen perdón, derecho a tener sus trolls, dicen. tienen derecho a tener ¿cómo es? Su mejoramiento de imagen, ¿no es cierto? Porque eso es hacer política. Bloquear trolls y atacar trolls es hacer política. Yo así, si eso fuera hacer política, yo hace rato hubiera abandonado la cobertura de política, ¿no? Y hubiera hecho 10 perfiles de cuentas piratas para insultar a todo el mundo. Pero eso es lo que dijo, eso es hacer política. Se habla bastante de la inexperiencia política que también tienen los congresistas, ¿no? Una cosa es la inexperiencia parlamentaria, de gestión pública, y otra cosa también es la inexperiencia política, ¿no? De creer que hacer política es tener trolls, ¿no? Y no saber cómo combatirlos, ¿no? Creyendo que creando cuentas falsas y respondiéndoles, eso es responder y revertir No, la además no tienen la negativa, ¿no? capacidad o sea, para manejarte en Twitter tienes que tener experiencia y capacidad. No tienen la capacidad para hacerlo. No tiene, Mejor no que cierres, entiende. No mejor que entiende cierres cómo tu es la cuenta. comunicación. No entiende en global cómo es la comunicación, ¿no? Cómo es responder, qué es lo que tienes que destacar, qué es lo que no tienes que destacar. Se dedican todo el día a ver lo que hace el mundo de trolls en vez de tratar de comunicar lo que hacen. Si tú ves un No, no, es que el congresista, mundo del troll para mí es muy interesante, porque es evidente que hay alguien detrás de ellos. Entonces tú tienes que establecer qué cosa quieren poner en agenda y por qué. Y claro, cuando y logras sobre eso. establecer eso, sabes defenderte perfectamente, ¿no? Claro. Eh, Y los congresistas pero, no, si tú ves incluso desde las redes del Congreso, ¿no? No saben qué destacar. En la última semana he visto que han estado destacando leyes declarativas, o sea, cuando estás entrevistándolos, hablando sobre leyes declarativas, sin explicar que no sirven para nada. Entonces ahí te das cuenta de que están perdidos, desde la presidencia del Congreso hasta los despachos, no, en el su señor mayoría, Soto ¿no? además, el señor Soto se siente muy orgulloso de sus leyes declarativas, ¿ah? Siempre los pone en su Twitter. Es horrible. Sí, sí, Ahora sí. sí, se va a crear el distrito. No, no se va a crear nada. Han declarado que sería interesante que tuviéramos este distrito. Eso no has creado el distrito, pues. Sí, Las leyes no. declarativas deberían estar prohibidas por publicidad engañosa. Sí, Básicamente por publicidad engañosa. Rosa María, hay mucha indignación por esto que va a ocurrir en la Universidad de Piura. Sí, Mucha sí, indignación. es increíble. Es la nacional, ¿ah? Ojo, no la privada. La nacional de Piura los va a condecorar con un honoris causa. O sea, a ver,
un doctorado honoris causa se lo da pues a Einstein, ¿te das cuenta? Porque no necesita estudiar la carrera, porque es tan prestigioso, tiene tanto mérito que a la universidad la engrandece darle un doctorado honoris causa, ¿ya? Pero el problema pues que Esdras no es Einstein, precisamente. Muy bien, o sea, no es por sus méritos académicos, pero ahora vamos a la tabla mágica de Martín Hidalgo. Él compara tres criterios objetivos con las presidencias de las comisiones. Vamos a ver, primero, ¿cuáles eran los tres criterios objetivos? Los tres criterios que escogí para tratar de ver la experiencia el perfil adecuado de los congresistas era el primero, perfil académico, para ver si habían estudiado o son especializados en la materia sobre la cual van a legislar en la comisión. El segundo es el tema de la experiencia, ya sea experiencia como congresistas, como expresidentes de comisiones o incluso como asesores, porque también cuenta conocer la dinámica parlamentaria. Y el tercero era la agenda que tenían los congresistas, si tenían proyectos de ley en la materia sobre la cual van a legislar especializadamente en estas comisiones. El resultado es que solo 4 congresistas cumplían con estos tres criterios, Claro, solo que eran cuatro de 20. ¿Cuántas de comisiones son? 24, 27, 24, 24 24 comisiones. Las ordinarias, ¿ah? ordinarios, sí. Las Especiales es ordinarias. otro, especiales investigadoras es otro tema a debatir porque además han doblado el número, o sea, hay otras 24 comisiones más que Claro, mira, yo recuerdo cuando María del Carmen Alba se los dijo. Ojo, tengo acá para debatir, creo que eran veintitantas comisiones especiales, porque todos quieren ser presidentes de algo, sí. ¿ya? Y cuando todos son presidentes de algo, nadie es presidente de nada, pues, Sí. ¿no? Han, Si yo han tengo cometido 20, un error grave, que es quieren darles a todos puestos para tenerlos a todos contentos, porque nadie lo puede controlar, porque no hay bancadas. Entonces han comenzado a crear espacios, han doblado ya el número de comisiones ordinarias. Entre fiscalizadores especiales hay más de 20. La última vez que conté claro, había pues, como pero 22. 20 más 24 son 44. Ya están Si para las cada una, 50. Sí. perdón, Ya están como 50. para 50, sí. Y Ya, ok, cada uno si tiene cada personal. una tiene presidente, vicepresidente y secretario, chamba para todos. Y porque eso te da Claro, acceso a contratar más gente, ¿no? Que es lo que finalmente ellos quieren, ¿no? Poder meter claro, a su gente en las comisiones. Sí. claro, meter gente y meter gente y meter, contratar como agencia de empleo, deberían estar prohibidos por ley. Bueno, es que lo que pasa es que ya lo que tú necesitas es una reforma realmente profunda que termine paralizando por un periodo del Congreso, unos 3, 4 meses, hasta que puedas hacer un ordenamiento razonable de Sí. proyectos de ley, prohibir las resoluciones declarativas, prohibir los proyectos declarativos, prohibir, hay que prohibir una serie de cosas, ¿ya? Pero en fin, a los que sabemos no nos llaman, pues, pero en fin. Y hay que ajustar el tema de las comisiones. Yo creo que es importante fijar criterios para que una persona pueda presidir una comisión. Yo creo que está muy desgastado esta figura en el cual, si bien respetan el tema proporcional, no respetan el tema de especialización, ¿no? Con todo el respeto que el tema con esta Revilla de Fuerza Popular, su profesión es cirujano dentista. No veo cómo su perfil académico profesional se acomode al perfil de la Comisión de Economía. Por más buen congresista que pueda ser, hay un tema técnico de por medio que necesita saber para poder establecer una agenda adecuada. Y así hay un montón de casos de Todos los congresistas casos, que pero no perdóname, sé. ya, en fin, por lo menos es cirujano dentista, ¿ya? Estudió toda una carrera, en fin, pero tenemos gente que no tiene ninguna formación académica, también gritando, ¿para qué sirven los títulos, no? Ya, muy bien, muy bonito, pero sí sirven, pues lamentablemente sí sirven, ¿no? Y Entonces, en vez de decir, destacar que están estudiando, porque hay congresistas como el congresista Eduardo Castillo, o como la misma congresista Kira Alcaraz, que fue la que dijo esta desafortunada frase, que ellos me dijeron, estoy estudiando la carrera, estoy en cuarto ciclo, sexto ciclo, séptimo yo ciclo. conozco varios congresistas en el pasado, sobre todo mujeres, que se dieron cuenta el primer año que si no estudiaban derecho, estaban absolutamente perdidas. Perdido, Y perdido. hay varias mujeres que han estudiado derecho siendo congresistas. Y se Porque es han verdad, graduado y se han y les ha ido graduado. O muy sea, bien. yo no entiendo realmente cómo puede ser congresista sin ser abogado. Para mí es un misterio, porque si no tienes esa base
Y hay que decir, lamentablemente, se necesitan más abogados en el Congreso, porque lo que hace son leyes, por el amor de Dios. Sí. Leyes, eso es lo que haces. Es como si tú quisieras hacer, no sé, salchichas sin ingenieros en alimentos. No, pues tienes ingeniero alimentario, es el que hace la salchicha, Yo por ¿no? eso, por ejemplo, a mí en Fuerza Popular, Jorge Morante me parecía una persona que tenía todo el perfil para ser presidente de la Comisión de Economía, pero finalmente no, prefirieron un cirujano dentista. El cirujano dentista puede estar en la Comisión de Salud, me parece que ahí puedes abordar muchos temas Estupendo, así es, ¿no? interesantes sobre la Perdóname, y materia. a Aguinaga, que es médico, lo han puesto en relaciones exteriores. Sí, 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 sí. No, no, no tiene sentido. La selección de presidentes Ahora, termina esos son, siendo un tema de cupos, ¿no? Un tema de claro, cupos. pero bueno, por lo menos en ese enredo, tú dirás, bueno, pero no son del perfil. Pero hay cosa que es más grave. Tú no puedes poner en la Comisión de Educación a un señor que le parece muy bien el matrimonio infantil. Sí. Ya, eso No, ya es gravísimo, ¿no? sí. O en la comisión de trabajo alguien que, uno, no tiene ninguna experiencia en tema laboral y dos, que fue sancionado por meterle un puñete a otro congresista en el hemiciclo del Congreso y que Que fue es una suspendido falta por eso. laboral, que es una falta laboral, pues, como ustedes comprenderán, importante, ¿no? Pero lo más grave es que le tomaron el pelo y bien tomado, le preguntaron qué era la SUNAFIL y no tenía la más remota idea, no, no sabía lo que era la RMB, pero dijo, ah, no, pues si me preguntas con siglas, no sé, remuneración mínima vital, y el señor es el presidente de la Comisión de Trabajo, ¿ya? Entonces, Igual en se, energía y ex- minas y hay ah, otras comisiones importantes se que no, exponen al ridículo. No les importa no les exponerse al importa. ridículo. No, No les importa. no les A importa. ver, Marta Moyano, con todo respeto, está en la Comisión de Constitución, que es probablemente la comisión más importante del Congreso, la más importante de la que tienen que salir todas las reformas constitucionales. No es abogada. Tiene, Derecho corporativo, estudia en la Telesup, en la Universidad de los Lunes. ¿Y tú crees que eso... No, 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 no. Yo creo que si a alguien le tenía que dar la comisión de Constitución era Patricia Juárez, que tenía la experiencia de haberla presidido y al menos ya conoce o por último, ya, a María del Carmen Alba. también, Porque, también. ya, por último, a Adriana Tudela, ya, a gente que haya estudiado derecho constitucional, por Dios, Y que que tiene es una agenda rama del derecho en eso, ¿no? importante. Porque el proyecto, ¿qué proyecto de reforma por ese estilo tiene Marta Moyano? El tema que sacaba a que el Congreso pueda elegir su propio procurador. Que es una contrarreforma por donde lo veas. La Procuraduría General del Estado se pronunció en contra, Claro, diferentes organismos se han pronunciado en contra y aún así lo aprobaron, porque Marta Moyano era la primera vicepresidenta y presionó para que se apruebe eh, ese, esa fórmula, ¿no? Que es claro, ponga a perjudicial para el alguien sistema que haya judicial peruano. por lo menos ponga a alguien que haya estudiado derecho y que se haya graduado, o sea, que tenga el título de abogado, por Dios. Alguien, esa persona ha llevado por lo menos 3 cursos de derecho constitucional en su formación, por lo menos. ¿Ya? Entonces, ya tiene pues, ¿no? Un poquito más. Ya, si quieres, no quieres un constitucionalista, porque no hay, bueno, alguien que sea un politólogo, alguien que venga de algún esquema en el cual tenga capacidad de proponer reforma, que venga de sociología, antropología, pero no puedes poner a una persona que no tiene educación superior completa a Correcto. manejar la Comisión de Constitución. Y tiene a minimizar bastante ese tema. Ellos ven, Bueno, no es claro, importante, evidentemente, ¿no? todo el mundo lo minimiza. Y el otro problema es que con una mano en el pecho y otra en el bolsillo derecho, lo acabas de mencionar de pasada, la mitad del Congreso procede de universidades no licenciadas. Sí, 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 sí. Más o menos la mitad o más. Un poco más, un poco más. Más. Yo en anteriores congresos veía que la mayoría de congresistas pues provenían de universidades prestigiosas del país, la Católica, eso era San Marcos. mayoría antes, sí, San Marcos. Ahora no, ahora más bien, si tú revisas el perfil, provienen de la Garcilaso, Telesub y A las otras más peruanas, también. Entonces, o universidades de regiones que han sido objetadas por un montón universidades de públicas con autoridades. 1000 problemas. No, y que son promotores de estas universidades, además. Sí, sí. Se Eso es lo mueven más como grave. embajadores, ¿no? De Claro. las universidades que Daniel Mora llamaba Universidad de Chicha dentro del propio Congreso, ¿no?
Claro, no tienen la culpa. Evidentemente, cuando fueron, eran jóvenes, estudiaron ahí, era lo mejor que había, nadie les dijo que los estaban estafando. Pero la sociedad peruana tampoco tiene la culpa. Entonces, Y no lamentablemente, puedes volverte embajador de una universidad chicha, ¿no? Dentro claro, del tienes Congreso. 2/3 del Congreso ha estudiado en universidades no licenciadas. Sí. Y hay que aplicar la misma medida al Poder Judicial, a la Fiscalía, a otras instituciones del Estado, donde se produce el mismo problema. Entonces tú tienes personal calificado que dice tener un título, que no puede conseguir trabajo en el sector privado, porque con ese título no lo conseguiría, saturando el sistema público. Hay una degradación del perfil profesional del servidor público, ¿no? Se ve en Claro. el Congreso y se ve en otras instituciones. No, y viene el problema, como decimos siempre, el credencialismo, ¿no? Es la credencial. Yo ya tengo el papel y soy. Y no puedes, no tienes el papel y eres, pues. O sea, necesitas algo más. Sí, Si no te... y luego viene el otro tema que son que los secretarios y los vicepresidentes, que son dos altos cargos entre las comisiones, están siendo nombrados congresistas que arrastran casos como recorte de sueldos, los niños, congresistas No denunciados eso, ah, por no. esto. Ya eso es irrelevante. Tú ni siquiera pusiste esa cuarta variable que es no tener una denuncia en ética. Porque, Eso lo pusimos en otra nota, hemos hecho en el Congreso otra nota donde hemos llegado a la conclusión que hay 15 congresistas que han sido asignados como vicepresidentes o secretarios y que arrastran denuncias de la Procuraduría o casos en la Fiscalía. Y fue bien curioso porque en la Comisión de la Mujer, por ejemplo, quisieron dar este mensaje, de normal este mensaje de ética y dijeron, hay que sacar a la congresista Digna Calle de Podemos porque no viene al país y no está acá, y la sacamos, y claro, la sacaron. Y lo gracioso es que no sacan a los mochasueldos, a los niños, a los congresistas denunciados por viajar en Año Nuevo, con pasaje del Congreso a otras regiones, a los congresistas denunciados por este reembolso de combustible, al congresista Miguel Six, segundo lo que recibir honoris causa, que fue denunciado en Cuarto Poder por gestionar una reunión para una empresa familiar ante la SUNAT, cuando eso está expresamente prohibido en el reglamento. Entonces, para unos sí aplicas el tema ético y para los casos más graves que tiene el Congreso, te haces la vista gorda, te pones de costado, ¿no? Eso es, te habla bastante de la moral ética que tiene este Parlamento, ¿no? o sea, lo que necesitas tú es en la próxima elección un partido o un grupo de congresistas que proponga algo realmente draconiano. Yo te decía, no, si yo fuera congresista, no tendría oficina, trabajaría en la biblioteca, que es el lugar donde uno puede trabajar en silencio, haciendo leyes, no necesitaría asesores porque estudié Derecho, gracias a Dios, y tendrías una casilla para recibir correspondencia y una sala de reuniones que te la presten en un horario por si alguien se quiere reunir contigo. ¡Punto! No Más o menos necesitas más. así funcionaba el sistema bicameral. En el sistema Así bicameral, cada funcionó hasta congresista redactaba su su proyecto de ley. proyecto, hasta 1992 funcionó así. Sí, Tú trabajabas en la biblioteca, te permitían tener una persona administrativa, punto. sí. Muchos congresistas ni siquiera tenían oficinas pagadas por el centro, por el Congreso, tenían su Iban propia a la Plaza oficina. Bolívar y ahí redactaban en su máquina de escribir su proyecto de ley. Así es. Cada uno trabajaba por su cuenta y hacían proyectos bastante mejores. Y la otra es que las comisiones se ordenen conforme a especialidades, para empezar. Conforme, sí, ¿Ah? A totalmente. especialidades Porque hay, no es que no haya congresistas no, y especializados además, en y distintas materias. tres, ojo, está prohibido para la mesa directiva y para cualquier congresista contratar personal o proponer personal, aunque sea de su confianza. No pueden proponer a nadie. Y todo el Congreso se contrata por concurso Con público los de concursos méritos, públicos. con Sí. un cuadro analítico de personal que tiene exactamente la función y el mérito. Nada más. Y ha habido estudios que se han hecho en el 2017, 2016, donde establecía que el Congreso puede funcionar tranquilamente con la mitad de personal que tiene ahora. O sea, estamos No, hablando pues, con sin ningún inconveniente. con Obviamente, 1.500. todas las comisiones especiales tienen plazo de término y a los 6 meses caducan. No, pero Chao. amplían. Y No van y puedes, amplían. no, Actualmente lo que hacen es que amplían caducan, el pleno. Sí, debería ser caducó. así. No Debería ser así. hiciste el trabajo, se acabó tu Se comisión acabó. especial. O sea, ¿Ya? Chao. Y acá no viaja nadie
que no sean por invitación de un Estado extranjero. Estado. Solo viajes de Estado. Punto. No que mis amigos de la ONG no sé cuánto. No, no, no. Viajes de Estado en los cuales los gastos se comparten entre los dos estados. Nada más. Uy, no sabes cómo ahorraría plata yo. Pero yo no podría ser congresista. Uf, ahorraría plata, pero rapidísimo. Ahora, claro, como todo es clientelar, todo es joyería, necesitas a un grupo de gente que no necesite esas joyerías, que no le interesen esas joyerías. Y ese grupo de gente en el Perú, lamentablemente, es mínimo. La pregunta es: ¿con qué bancada postularías, Rosa María? Con ninguna de las que hay, porque ninguna puede. A lo que le acabo de proponer es imposible, no les da la capacidad de hacerlo. No les da. Pero el problema es que haya... Es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso del cual no quieren salir. No quieren, por nada. Lo que yo estoy diciendo es blasfemia. Bueno, Martín, muchas gracias por terminar la semana con nosotros. Esa es la forma. Si hay un camino, necesitamos un Congreso. No necesitamos una reforma del reglamento del Congreso urgente. Lamentablemente este Congreso no lo va a hacer. Así es simple. No puede, porque como tú dices, todos son pecadores. Entonces, si no hay dos justos en Sodoma, no hay forma, pues. Ese es el problema. Muy bien. Muchísimas gracias a ti, Abel, por la invitación. Gracias, Martín. Gracias por haber estado compartiendo todas estas investigaciones. Y Abel, nos tenemos que ir volando porque ya es tarde. Sí, nos vamos. Aquí una pregunta me parece interesante, Rosa María, rapidito. ¿Se puede denunciar a los congresistas por organización criminal ya que se blindan entre ellos? Me parece interesante. Bueno, hay alguien que les puso los injertos de la Plaza Bolívar, sí, claro. Y es un buen término el de los injertos, porque como ni siquiera son todos de la misma banda, sino que van conformando nuevas bandas, sí. No lo sé. Yo creo que sería exceder, ¿no? Sería exceder. Pero sí creo que el Congreso debería darse cuenta del momento en el que vive. Algunos congresistas se dan cuenta y dicen ya no damos más, ya están pidiendo la salida de Soto, por ejemplo, Patricia Juárez, Montoya. Esa frase no es mía, es de San Pablo. Dense cuenta del momento en el que viven. O sea, lo que no puedes hacer es que ya la protesta popular sea de tal naturaleza que el Congreso desaparezca prácticamente como institución. Si no se reforman profundamente, los van a reformar a patadas y de la peor manera. Y creo que no se dan cuenta del momento en el que viven y no se van a dar cuenta en este Congreso del momento en el que viven. Mientras no hay una reforma profunda, pero profunda del Congreso, en gasto, en productividad, en perfiles de profesionales, etcétera, etcétera, todos los temas que hemos mencionado, solo va a ser peor. Es un sitio les digo con toda honestidad, es un sitio al cual ninguna persona honorable quiere ir. Ningún político quiere ir ahí. Prefieren ser ministro, porque eso lo puedes controlar, es más vertical. Pero Congreso. Nos tenemos que ir. Nos vemos nuevamente mucho, Rosa María. El día lunes a las 8 de la mañana es la cita con A Pensar Más con Rosa María Palacios. Chau, chau. Chau, chau. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.